tema más que importante, más que imprescindible de tocar el día de hoy, esto que han hecho en Venezuela. En Venezuela han anulado el legislativo. El Tribunal Supremo de Justicia ha declarado desacato al legislativo por algo que se hizo a comienzos del año 2016. En una actitud tremendamente torpe, esto hay que reconocerlo, el legislativo habilitó a tres diputados de la oposición que por lo menos estaban cuestionados en cuanto a su forma de elección y de legitimidad. Aquello ocurrió en el año 2016. Hoy, un año después, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha decidido, el día de ayer para ser más exacto, ha decidido asumir competencias parlamentarias, y esto es terriblemente grave, porque se ha convertido en un órgano autoconstituyente. He estado consultando con gente amiga y no existe la figura constitucional que le permita al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que le permita asumir competencias del Parlamento. No existe, no hay, esa figura en la Constitución no está. Consecuentemente, yo digo que se ha convertido en un poder autoconstituyente, autolegislante, ¿verdad? Y hasta me atrevería a decir que es autogestionante. Ellos gestionan para sí mismos, y lo que es más grave es que el poder ejecutivo acepta de inmediato esta situación y claro, vamos a ser francos, el poder ejecutivo venezolano acepta de inmediato esta cuestión porque es un hecho conversado entre ellos, es un hecho absoluta y totalmente entendible entre ellos, porque el poder judicial en Venezuela, como en Bolivia, como en Nicaragua, como en Cuba, lamentablemente es simplemente parte del poder político. Una de las bases de la democracia que vivimos, que no será perfecta, que es muy imperfecto, pero es el mejor de los sistemas, esta democracia que vivimos nosotros, donde tenemos división de poderes. Cuando no hay división de poderes, cuando hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Sabes que Chávez dijo que si se disuelve el Parlamento es un golpe? Ahora, pero vamos primero, división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿de acuerdo? El gobierno boliviano dejó todo en poder ejecutivo y órganos y les puso los demás órganos en la Constitución, el órgano judicial, el órgano legislativo, pero no es el órgano ejecutivo, es el poder ejecutivo. Ahí hay una diferencia que uno en su momento la denunció, que ya no eran primos interpares, pero igual, ya sabemos que la división de poderes es lo que le da solidez a la democracia y que tiene que haber. Acuérdense cuando Carlos Cordero la arrinconó y se la comió a la pobre Gabriela Montaño, cuando le dijo, pero Gabriela, lee pues la Constitución, si ni siquiera la conoce, porque ella dice, pero no hay independencia. Hay pues independencia de poderes, hay independencia de poderes, los poderes son independientes entre sí, ninguno depende del otro y hay una coordinación. Evidentemente tiene que haber una coordinación, pero al mismo tiempo hay igualdad entre ellos para que éste no pueda frente al otro. Casi siempre la mayoría parlamentaria hace que desde Palacio se maneje el sistema legislativo. Eso es verdad, el Palacio de Gobierno se maneja el sistema legislativo, pero el sistema legislativo en este caso todavía da la apariencia de ser el primer poder del Estado. ¿Por qué? Porque ahí están los asambleístas, ahí están los electos, no son funcionarios comunes y corrientes. No estoy de acuerdo que incorporar los diputados de la Amazona haya sido una sorpresa.
si estaban, mira, yo he estado preguntando, me dice que no está de acuerdo, yo he estado preguntando a mucha gente en Venezuela y me dicen que esos diputados no son 100%, no pudieron demostrar 100% su legalidad y haber ganado las elecciones como debían, y que eso quedó así. Para mí es una torpeza, para vos probablemente no sea una torpeza. Yo te digo en función de lo que yo he preguntado de gente de Venezuela. De gente de Venezuela, que es lo que me dicen. Los diputados de la Amazonía, mejor era si no los ponían, pero el poder, la oposición aparentemente los necesitaba dramáticamente y por eso los puso. Son criterios, ¿de acuerdo? A vos te parece que estuvo bien, a mí no me parece que esté bien, porque a mí no me parece que uno tenga que violentar la ley, que no tenga que violentar nada. La constitución política del Estado está ahí, pero fundamentalmente la democracia no merece que uno la pellizque. No sé si entendés. No merece que uno la pellizque, no merece que uno la empuje. Y cuando se dan estas situaciones, quien sufre es la institucionalidad. Pero ninguna es como que vos tengas un uñero y decidas sacarte el pie. Cuando el uñero lo podés cuidar y lo podés cortar y lo podés arreglar. El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela ha actuado, como te digo, para mí, ha decidido convertirse en un órgano o en un poder autoconstituyente, autolegislante y autogestionante. Gestionan ellos mismos, primero legislan, dicen nosotros nos constituimos, legislan, son autolegislativos, se convierten en un órgano constituyente porque están cambiando la Constitución, y al mismo tiempo se convierten en un órgano autogestionante porque ellos se ponen a ellos mismos a gestionar todo esto. Y a mí me parece muy grave. Hay quienes dicen no es un golpe. Yo ahí me tomo la atribución de discutirle al que quiera que sí es un golpe. No es un golpe clásico, no es un golpe militar. Los militares en este caso son la retaguardia, si es necesario los van a usar. Pero primero usan la ley, ¿sí? No hay militares en la calle, evidentemente, pero las instituciones afines al Estado que manejan la parte legal se convierten, hay un cambio de actores. Los militares se quedan para resguardar, probablemente no todos los militares estén con Maduro, los militares se quedan para resguardar y la justicia, vaya apodo que le ponen a esta cosa, la justicia actúa en ese caso. A mí me parece que es muy grave lo que ha pasado en Venezuela, y más grave es que el gobierno nacional apoye a Venezuela en lo que ha hecho, y después van a ver ustedes que tiene una absoluta correlación con algunas de las cosas que se hacen en Bolivia. Yo lo he marcado así, pero primero quiero decirles que si se rompe la división de poderes, se rompe la democracia. El secretario general de la OEA está denunciando un autogolpe que elimina las competencias de la Asamblea Nacional. Hemos advertido y lamentablemente se ha concretado, dice, el gobierno boliviano critica a la OEA, pero sin embargo acude a ella para que la defienda con Chile. Viejo, tener un poquito de coherencia. Si estás en contra de la OEA, si decís que lo vas a... El fiscal general de Venezuela, cercano al chavismo, acaba de manifestarse en contra del golpe de Estado. Claro, es que es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Antes el fiscal era el defensor de la sociedad y el Estado. Antes.
en Bolivia, no sé cómo será allá, cómo será, ahora ya lo cambiaron el de Bolivia, pero esto es tremendamente grave, es tremendamente grave. Naciones Unidas está contra esta situación. Bolivia va a presidir el Consejo de la OEA y va a comenzar a ver si el secretario general, o sea, don Luis Almagro, está cumpliendo con las normas. Es decir, Bolivia asumirá el 1 de abril la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. El embajador en ese lugar es el señor Diego Pari, que ha dicho que va a ver si Almagro está está con ese su plan, si va a continuar con su plan de agredir a Venezuela. Viejo, Venezuela viene agrediendo a su pueblo, viene agrediendo a sus instituciones. El gobierno de Venezuela viene agrediendo al mundo con las barbaridades que está haciendo. Y no hay duda que la oposición venezolana se equivocó muchísimo en el tratamiento. Yo también estoy conversando con gente en Venezuela, incluso me invitaron para que vaya para allá y yo he decidido, en primer lugar, no es nada seguro ir a Venezuela. Entonces, si salgo de Bolivia por cuestiones de seguridad, no me voy a ir a meter a Venezuela, donde allá tu vida no vale un carajo. ¿Ah? Entonces, por eso no he ido. Y quiero decirles que lo que uno conversa sobre lo que pasa en Venezuela es terrible. Es terrible. Lo que uno conversa sobre lo que está pasando en Venezuela es muy grave, es muy peligroso y esto puede ampliarse a otros países. Puede ampliarse. A Bolivia, no sé, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? El Parlamento boliviano, de oposición, por supuesto, los parlamentarios de oposición están pidiendo no ser cómplices de la dictadura, pero el gobierno boliviano, habilísimos como son siempre, han decidido sacar un comunicado que dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, a nombre del gobierno y del pueblo boliviano, expresa su solidaridad e incondicional apoyo a la hermana República Bolivariana de Venezuela ante el nuevo ataque y acoso político que intenta fracturar la democracia. Es la primera vez que yo veo que quien intenta mantener funcionando el sistema de la independencia de poderes, o que intenta seguir haciendo que funcione el sistema legislativo, esté fracturando la democracia, como dice el gobierno boliviano. Este tipo de acciones atentan contra la unidad latinoamericana y el Caribe. No tiene nada que ver. Yo no sé si lo escribió el ministro canciller Guanacuni. Más me parece chikungunya, les digo. Es una enfermedad, don Guanacuni. Bolivia hace voto para que los postulados y principios de las naciones, de la Carta de las Naciones Unidas, hombre, se ha acudido a la Carta Interamericana sobre este tema. Es muy complicado, En realidad, a ver, no es tan complicado. Respetar la ley no es tan complicado. Respetar la Constitución del país que fuere no es tan complicado. Entender la Constitución política del Estado y entender los principios de la democracia tampoco es complicado. No sé si en Bolivia pasará lo mismo, no sé, pero lo pueden intentar. Y ahorita vamos a entrar a ellos, un ratingo. Hay condena mundial, los países latinoamericanos y el resto del mundo, ¿sí? El presidente Maduro dio un golpe de Estado, dijo el presidente de la Asamblea, Julio Borges, quien rompió el fallo del Tribunal Supremo. Vamos a ver, el sistema político venezolano se ha equivocado demasiado. Cuando pudieron haber hecho las cosas de una manera más radical, en el sentido de, no estoy hablando de guerra, sino más radical y de quedarse en las calles, Maduro los convenció de que conversen con unos mensajeritos que llegaban de otros lados y diluyeron todo y le permitieron a Maduro reaccionar. Ahí ha podido buscar un impeachment y si la figura no está,
buscar un referéndum revocatorio, buscar cualquier cosa de esa, dentro, por supuesto, dentro de los caminos que te franquea la ley. Lamentablemente se aplazaron, no supieron qué hacer. Don Heraldo Muñoz de Chile también está pidiendo que está expresando preocupación por el agravamiento de la situación venezolana. En México también los analistas dicen que provocó un autogolpe hacia un modelo autoritario. Hemos avanzado hacia un modelo autoritario, dijo el analista de la agencia AFP, Carlos Romero. El Tribunal Supremo de Justicia declaró el desacato al legislativo en enero del 2016 debido a la juramentación de 3 diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude. Anuló las decisiones del Parlamento que ya había asumido competencia. Diosdado Cabello dijo: no podemos estar con una asamblea ausente porque ellos quieran, etcétera, etcétera, y más etcétera. Quiero recordarles, para los que dicen que eso es una continuación del chavismo, probablemente Chávez hoy día hubiera hecho lo mismo. Pero el año 2010, Chávez denunció el supuesto planteamiento de la oposición de disolver el Parlamento y dijo: lo que están planteando es lo mismo que el 11 de abril, siendo minoría, ahora quieren disolver la Asamblea porque es la única forma en que la Asamblea no pueda legislar es que se disuelva. Están planteando un golpe de Estado. En este momento, si agarras las palabras de Chávez, en este momento en Venezuela tenés un golpe de Estado que tiene otras características. Es un golpe de Estado a la Constitución, es un golpe a la Constitución. A mí me preocupa todo esto, y ahora sí voy a entrar a Bolivia. Me preocupa muchísimo todo esto porque en determinado momento alguien le preguntó a García Linera, a don Álvaro Marcelo García Linera, sobre la Constitución política del Estado, sobre las cosas que no terminan de hacerse, sobre las cosas que, sobre los límites que no terminan de cerrarse en lo político, administrativo, institucional del gobierno. Y García Linera dijo: siempre se va a ir haciendo. Este es un constante movimiento. Y fíjense ustedes, no era legal, no era constitucional que acudan al referéndum para buscar una nueva elección de Evo Morales. No era legal, no era constitucional, ya se habían cumplido todos sus plazos, y sin embargo el Tribunal Constitucional le dijo: sí, pueden llamar a un referéndum para ir a una nueva elección, para ver la posibilidad si la gente quiere que vayan o no a una nueva elección. Ese se va haciendo en el camino es la expresión de esto que les estoy diciendo y de lo que estoy hablando. Ese se va haciendo en el camino significa: cuando la Constitución sea útil, la cumpliremos, la ejecutaremos y exigiremos su cumplimiento. Y cuando la Constitución sea inútil, cuando la Constitución no nos sirva, pues iremos cambiándola en el camino, acudiendo a los poderes del Estado para que hagan eso. Y finalmente eso fue lo que hicieron. 21 de febrero le dijo que no. Recuerdo haber, ya estando en Buenos Aires, no hay bache legal, no hay bache legal. No puede ser candidato Evo Morales por nada del mundo. Recuerdo, aquí en Buenos Aires haberles presentado a ustedes la posibilidad, antes que ninguno, la posibilidad de que el gobierno acuda a los convenios internacionales, a los fallos internacionales, etcétera, etcétera, y se agarre de lo que pasó en Nicaragua, que en Nicaragua le permitieron a Daniel Ortega ir porque dijeron: finalmente el voto es el que valida todo o no. Y si el señor Ortega, pese a que la Constitución dice que no puede ir, si no se lo deja participar, se está violando su derecho constitucional de participar. Acuérdense que en Bolivia se discutió ese asunto. Y por eso yo voy de nuevo al se va haciendo de García Linera. En Bolivia se discutió el asunto, muy poco, les duró muy poco porque sintieron que se estaban metiendo a un quilombo de la puta madre.
¿Mm? Porque no hubo pues referéndum en Nicaragua, hijo puta, que les cuesta entender. No hubo referéndum en Nicaragua, por supuesto que no hubo referéndum en Nicaragua, porque el Poder Judicial le validó la posibilidad de que vaya y se presente Ortega. Pero hombre, si eso es lo que estoy diciendo. Cada uno viene con su idea aquí y ni siquiera son capaces de plantearse la posibilidad de discutirlo el tema. Por supuesto, viejo. Por supuesto que no hubo referéndum en Venezuela. En Bolivia lo hubo. En Bolivia lo hubo. ¿Cómo lo perdieron? Dijeron, mira, en Venezuela le han dicho, les estamos quitando la participación, le estamos quitando la libertad de participar. Puta, por ahí. Le están quitando a Evo la posibilidad de participar. ¿Podemos acudir ahí? Fue uno de los temas que intentaron entrar por ahí. Luego, cuando vieron que aquello no era posible, dijeron, no, lo que vamos a hacer es que Evo renuncie antes y después se habilita. Cuando vieron que los plazos de gestiones son completos y si vos renunciás antes no significa que no estuviste, simplemente decidiste irte antes, también la pararon. Después dijeron, lo que podemos hacer es que vaya el vicepresidente y se presente como candidato, pero el referéndum dice, ¿usted está de acuerdo que el presidente y el vicepresidente vayan y sean sometidos nuevamente, que puedan ir a una elección? Carlos, me temo que en Bolivia pase lo que en Nicaragua o lo de Venezuela. A ver, vamos a ver. Yo no me temo que pase aquello. El gobierno dice, primero era que tenían 8 opciones. El gobierno boliviano decía, tenemos 8 opciones para buscar la reelección de Evo Morales. 8 opciones. Ahora dicen que tienen 4. O sea, se redujeron y están buscándole los caminos. Le están buscando los caminos para llegar a ello. Yo dije en su momento, en Bolivia, cuando comenzó a darse esto, y cuando me opuse al 21 de febrero, de los que más fuerte me opuse al 21 de febrero, dije claramente que lo que estaban haciendo era subvertir la constitución política del Estado y estaban dándole un golpe a la constitución. Yo me temo que el gobierno boliviano todavía intente un golpe a la constitución. A ver, tienen al Tribunal Constitucional a su lado, tienen al Tribunal Supremo de Justicia, están cooptados. El Tribunal Supremo Electoral trabaja para ellos, ya lo hemos visto. Los militares los tienen como vanguardia, ¿sí? Nada raro, admitan que hicieron fraude para anular el referéndum. Y los tienen como vanguardia. Tienen a los movimientos, a lo que llaman ellos movimientos sociales, que no son otra cosa que elementos paragubernamentales, y entonces creen que están fuertes. El único problema que tienen es la pérdida de popularidad del presidente. No lo han levantado, no son ni siquiera sus aliados, y son sus empleados, sí, pero en política, mientras no tengas, y en lo legal, mientras vos no podás probar de que tiene una relación de dependencia porque vos le estás pagando el sueldo, no podés decir que es su empleado. Consecuentemente, podés decir que son sus aliados políticos. Porque la formalidad institucional se mantiene en Bolivia. Se mantiene la formalidad institucional, hay un poder judicial, hay un tribunal constitucional, hay un tribunal supremo electoral, los militares han perdido mucha institucionalidad y los movimientos sociales no tienen institucionalidad porque no la necesitan. Pero lo que yo les digo es que van a intentar subvertir la constitución política del Estado. Si lo de Venezuela da resultado, si lo de Venezuela llegara a dar resultado y no pasara nada, yo me temo que el mal ejemplo cunde. Porque además hay
hay interpretaciones perversas, interpretaciones políticas muy perversas cuando uno mira esto. Y además hay una especie de ojos buenos y ojos malos. Hay pecadores buenos y pecadores malos, hay violadores buenos y violadores malos, hay demócratas, hay no demócratas buenos y no demócratas malos. ¿Sí? Fíjense ustedes, claro, pueden decir, por eso, a eso iba. Pueden acudir el día de mañana a que hay antecedentes, pero en Bolivia no, pero es que en Bolivia ustedes tienen que entender, en Bolivia no puede pasar lo que ha pasado en Venezuela, porque el gobierno tiene 2/3 de la asamblea. A ver, métanse bien en la cabeza, ¿cuál sería el sentido de que Bolivia, de que el gobierno boliviano decida cerrar la asamblea cuando tiene 2/3 de ella? Si alguno de los que dice, ¿puede pasar lo mismo que en Venezuela? No. Lo que puede pasar es algún camino, no este de Venezuela, sino algún camino del este se va haciendo de García Linera. De este se va haciendo en el camino, de este se va haciendo en la medida que la revolución lo necesite, en la medida que los cambios presionen, porque estos son discursos del gobierno, no son discursos míos, son discursos del gobierno. El gobierno no pueden haber los cambios. Finalmente el pueblo exige y los gobernantes tenemos la obligación de cumplir. Acuérdense que lo han dicho en innúmeras ocasiones, no veo por qué no tengan que hacerla. Yo lo que digo es que, ahora, si la situación fuera diferente, por ahí también pudieran acudir como acudieron a un fallo, como acudieron jurisprudencia que niega la existencia de un Estado de derecho preferente. Carlos Alarcón presentó jurisprudencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No lo he leído lo de Carlos Alarcón, para serte sincero, eso se me ha pasado, habría que leerlo. Yo pienso que si el gobierno de Evo Morales estuviera firme, en el sentido, firme está, porque es gobierno constitucionalmente elegido, pero si no hubiera caído tanto, estuviera insistiendo todos los días con este asunto. Por eso es que para tratar de revertir su imagen está peleándose con Chile. Si le hubiera dado resultado rápido, y se hubiera mantenido, a lo mejor las cosas le podían suspender algunos puntos o levantar algunos puntos en la confianza que pueda lograr don Evo Morales. Pero el problema fue, por ejemplo, que pasó lo de Misicuni. Y eso demuestra de nuevo un gobierno no solamente corrupto, sino un gobierno incapaz. Pasó lo del Beni, la agresión a los demócratas, a Rubén Costas y compañía. Ese tipo de cosas finalmente le muestran a la población, tened cuidado, allá están los violentos. ¿Ah? Estos que hablan de democracia, de manera muy rara. Yo les digo, a mí, yo lo veo muy raro, porque cuando el poder legislativo en Brasil, escuchen bien, cuando el poder legislativo en Brasil, usando lo establecido por la Constitución, llegó al impeachment de la señora Dilma Rousseff, don Evo Morales dijo golpe. Y ahora que acaban con el Parlamento, te doy mi apoyo irrestricto. Es decir, cuando vos tenés dobles y triples morales en función de tus intereses o particulares o del grupo, entonces estás mal. Y aquí voy de nuevo a este asunto de las democracias buenas y de las democracias malas, de los demócratas buenos y de los demócratas malos. Yo a veces me pregunto si esto lo hubiera hecho un gobierno de no izquierda, ni vamos siquiera a la derecha, vamos a un centrista, no de la izquierda esta pedorra del socialismo del siglo XXI, ¿sí?
¿Ustedes creen que el mundo no estuviera a gritos? Y sin embargo lo hacen estos bellacos, ¿sí? Estos bellacos, a lo mejor el mundo está muy acostumbrado ya a ellos, está acostumbrado al actuar del chavismo, está acostumbrado al comportamiento del madurismo. Entonces es otra más de Maduro. ¿Cuál es la ventaja que tiene Maduro? Desde mi punto de vista, la ventaja de Maduro es una oposición sin norte en Venezuela. Una oposición que no sabe exactamente para qué está reunida. Han formado una mesa coordinadora, tienen un montón de gente, un montón de partidos, un montón de agrupaciones. Están los de López, están los de Capriles, está María Corina, están los Adecos, están los Copey, es un montón de cosas. Y son esos que se reúnen y uno se pregunta ¿para qué? Fíjense, ¿para qué están reunidos? Quisiera intercambiar criterio contigo más profundamente sobre los diputados del Amazonas. Escribime al correo, en este momento no puedo discutir con vos sobre el tema. Escribime a Carval, de Carlos Valverde, carval@carlosvalverde.com. Con todo gusto podemos intercambiar criterios. Tal vez vos seas venezolano. No me estoy poniendo los lentes porque estoy muy llagado y me duele muchísimo, ¿sabes qué? Así que estoy leyendo lo que sale en letras grandes. Les pido disculpas de no contestarle a la mayoría de ustedes porque yo uso lentes para leer sos boliviano. Y me dificulta mucho ponerme lentes en este momento. Así que les decía, uno mira a la oposición venezolana. Yo tengo relación con gente muy querida, muy apreciada, que he llegado a apreciar en este último tiempo, y les pregunto siempre, ¿para qué siguen reunidos? ¿Para qué está reunida la oposición venezolana en esto tan grande que tienen? Y no hay una explicación coherente. No hay una explicación coherente. No hay, es decir, un grupo de gente que se reúne para, entre comillas, la defensa de la democracia, pero sin un objetivo electoral. Esa cosa termina aplastándose. Algunos toman unos caminos, otros toman otros. Unos son más conciliadores, otros son menos. Entonces, frente a situaciones como esa, yo les preguntaba, y le he preguntado a más de uno, ¿y no sería mejor mantener su independencia con la idea, usted es de la oposición o pertenece al gobierno? Si estás preguntando por mí, yo no soy ni de la oposición ni del gobierno. Yo soy un periodista que hace análisis político y que no está ni con el uno ni con el otro. Es más, yo voto en blanco, con eso te digo todo, ¿sí? Entonces, lo que a mí me parece es que debieran tener, que se los he dicho además, ¿por qué no tienen puntos coincidentes, libertad de acción, y que cuando vengan las elecciones frente a lo que se llama un enemigo mayor y frente a lo que se llama también un estudio de la correlación de fuerzas, se alían y encuentran quién es su candidato para esto? Pero me dicen, no, mira, no se puede, porque el que intente decir esto, gracias, el que intente decir esto, vamos a ver qué pasa, cómo se sale. Sobre el caso va a ser fundamental la postura enérgica que manifieste Mauricio Macri. La señora Tintori estuvo en Buenos Aires ayer tratando de que el señor Macri apoye la institucionalidad política venezolana. Hasta el día de hoy no he visto que Macri tenga una posición muy fuerte, y mientras más se atrase, menos fuerte será la opinión que pueda dar. A veces cuando salen inmediatamente pueden hacer cosas desde mi punto de vista mucho más fuertes, mucho más contundentes. Pueden, como se llama en el boxeo, pegar más fuerte,
¿sí? Dar el primer golpe. No voy a hablar del gobierno de Santos de Colombia, no veo que Colombia tenga problemas en este momento. Yo no sé por qué hay gente que insiste en que nos salgamos del tema que estamos conversando. Puta, estamos en una crisis de la puta madre y un tipo me dice, oye, hay alguien allá que está pidiéndote 2 pesos. ¿Qué tiene que ver? Por favor, por favor. Cuando tocó hablar del asunto de Colombia, del referéndum y todas estas cosas, de la paz y esas cosas, uno salió y dio su opinión. Entonces, no pretendan, por favor, les ruego, no pretendan que cambiemos de tema. No voy a cambiar de tema. Me parece que lo de Venezuela hoy se convierte en un tema que debiera ser mundial en defensa de la democracia, porque ya no se aceptan países no democráticos, ya no se acepta en el mundo, ya se los mira mal, por lo menos en los países de las democracias modernas, ya se los mira mal. Fíjense ustedes que Chávez, como sea, ganaba elecciones, Evo Morales ha ganado elecciones, y aun cuando muchos de nosotros pensamos que puede haber habido alguna mano oscura, Evo Morales ganó bien las elecciones. Entonces, si ganó bien las elecciones, subvirtiendo el orden, rompiendo lo que se pueda, porque ¿sabes qué? Es el nacimiento del nuevo Estado, entonces su primera elección no vale, pese a eso tuvo 2, pero ahora intentó meter una tercera, y uno como sea tiene que aprender a respetar lo institucional. La institucionalidad democrática no se debe tocar. Todos debemos estar con la institucionalidad democrática, con el libre juego de las ideas, con la independencia de poderes. Es decir, la base de la democracia es la independencia de poderes, para que ninguno sea más importante que el otro y para que ninguno influya en el otro. ¿Por qué son independientes los poderes? Los poderes son independientes entre sí para que no influyan entre ellos, aunque por supuesto tiene que haber una correlación entre ellos también, y debieran seguir siendo primos interpares, o sea, uno primero entre sus pares, uno y uno, es decir, son poderes primos interpares, y debiera ser así, porque eso es lo que nos garantiza a nosotros los ciudadanos, que podamos actuar en democracia, que podamos hablar, que podamos decir, que podamos pedir. En Bolivia yo coincido con vos. El parlamento de mi país no pasó nada. ¿Qué pasó con el parlamento de tu país? Me dice. Si es en Bolivia, el parlamento de mi país es un parlamento que está copado básicamente por el movimiento al socialismo, pero por elecciones directas. O sea, puede no gustarte. Es malo. Sus directivas son pobres intelectualmente. Tienen muy poco que ofrecerle al país y que siempre viven con tortícolis mirando a ver qué dice Evo Morales en el Palacio Judicial, perdón, en el Palacio Ejecutivo, en el Palacio de Gobierno, viven con tortícolis con la cabeza así mirándole a ver si levanta un dedo o no lo levanta. No importa, es democrático. ¿Viste? Es democrático. Y frente a eso no hay vuelta. Frente a eso no puede haber vuelta y no puede haber discusión. No hay independencia de poderes en Bolivia. Yo creo que no hay. Y me escribió alguien, me dice, ¿y por qué han hecho ese fallo del derecho laboral? Porque eso... Hay democracia, pues, hay democracia. Una democracia imperfecta, pero hay democracia. Si a vos no te gusta, es otro el cantar. Pero todavía hay democracia. Es imperfecta. Evidentemente imperfecta. Evidentemente vulnerada. Evidentemente atacada, asediada, acorralada. Pero hay democracia. Todavía el Parlamento es el Parlamento. La oposición se puede pronunciar, ¿sí? No te voy a contestar, discúlpame, ¿sí? La oposición se puede pronunciar, puede
puede peticionar, puede interpelar. Que la pierden siempre, la pierden. ¿Por qué? Porque hay una mayor correlación de fuerzas. También hay que entender, no vas a pensar que porque la directiva del Parlamento no es muy buena, no es muy brillante, no vas a pensar que allá al otro lado. En el otro lado también tenés que escogerlo los buenos parlamentarios, Lamentablemente no estamos viviendo una época de brillantez en la política boliviana. Hay pocas ideas, no se discuten las ideas, se actúa en reacción a lo que haga el gobierno, no hay vanguardia de oposición, no hay una oposición que tome la batuta para determinadas cosas, para determinados hechos. Lamentablemente las cosas son así, pero como sea, la democracia boliviana funciona, está funcionando, cada vez más difícil, cada vez más amenazada, sin ninguna duda, pero es más, yo creo que en la medida que nos vamos acercando a la constatación de que Evo Morales se va en enero del año 2020, en la medida que nos vamos acercando vamos a tener muchas más manifestaciones antidemocráticas de parte del gobierno y del partido de gobierno que han sido elegidos de manera democrática. Yo no tengo la más mínima duda de que el gobierno de Juan Evo Morales Ayma, de ser necesario, va a acudir a cualquier cosa que le permita seguir estando en el gobierno, sea subvirtiendo la Constitución de esta manera, como lo han hecho en Venezuela, y apoyado por el Parlamento, encontrando una figura rara, porque como ya no pueden ir a un referéndum porque perderían a chicote alzado, como se dice cuando corren los caballos de carrera, ¿sí? Yo creo que van a encontrar en el Poder Judicial, sea Poder Constitucional o Tribunal Supremo del Estado, por cualquier cosa. Pero ¿para qué va a disolver el Parlamento? Hijo, entendete un poquito. ¿Para qué va a disolver el Parlamento si lo tiene por mayoría? ¿No ve que ese Parlamento de una mayoría de los 2/3 le da la cara de legalidad que necesitan? Yo la verdad es que siento que hay gente que no quiere pensar, que tiene su idea, va a disolver el Parlamento. Dame una justificación para disolver el Parlamento. Si eso es lo que le da la cara de legalidad frente al mundo. La verdad es que cuesta que la gente reflexione. Lo que estamos buscando es reflexionar entre todos. ¿Cómo me vas a venir a decir? Pero es que pueden acabar el Parlamento. ¿Y como para qué sería? Ya ahí te quedas sin respuesta. Entonces no es correcto plantear que este gobierno puede terminar con el Parlamento. Este Parlamento le permite más bien al gobierno y le hace leyes que le justifiquen cualquier cosa. Y fíjate vos que hay leyes que hace este Parlamento que vienen del Poder Ejecutivo y que son una huevada. Leyes que no tienen base legal. Entonces, ¿qué se hace? La oposición alguna vez acude de inconstitucionalidad y lo llevas a eso al Tribunal Constitucional y cualquier cosa puede pasar allá, pero ni siquiera lo miran. Yo no sé, si Evo Morales no participa, no logré leer bien lo que escribiste, pero a mí se me antoja que la democracia está encontrando, el sistema democrático está encontrando nuevas trabas que dan visos de legalidad y que dan excusas judiciales
y que usan poderes constituidos del Estado, que actúan, como les he dicho, como autoconstituyentes. O sea, cuando el Tribunal de Justicia, Supremo de Justicia de Venezuela dice, nosotros vamos a sustituir al Parlamento, se están autoconstituyendo en dos poderes del Estado, Tribunal de Justicia y Tribunal Legislativo. Se están autoconstituyendo. O sea, han decidido ser autolegislantes. Nosotros vamos a legislar. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos esa atribución al nombrarnos a nosotros mismos reemplazantes de ese poder del Estado. Y cuando ellos encuentran los mecanismos para darle a Maduro una justificación, se están convirtiendo en autogestionantes. Ellos mismos gestionan. Entonces, esto es lo peor que le puede pasar a la democracia. Cuando un gobierno democrático como Evo Morales Ayma, como el de Nicaragua, no sé, Cuba no ha abierto la boca, que yo sepa, Cuba hasta esta hora no había abierto la boca. Cuando vos encontrás situaciones como esta, lo que tenés que decir es, bueno, carajo, la democracia está mal. La democracia está mal. Y cuando un gobierno democráticamente elegido, cuando un gobierno que por lo menos en lo formal tiene todos los poderes, vamos a permitir que hagan lo que quieran. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Vamos a permitir que hagan lo que quieran. Es decir, ¿cuál sería el camino para no permitirlo? ¿Cuál sería el camino para no permitirlo? No me vas a decir un golpe, apoyarse a los militares, porque ahí estarías vos subvirtiendo el orden. Probablemente resistencia activa, marchas permanentes, acciones legales adentro, afuera, sacar gente fuera del país que hable todo el tiempo que encuentre. Es decir, todo lo que sea no subversivo en el sentido de hacerle daño a la Constitución, todo es permitido. Todo es permitido. Hacer huelgas de hambre, vos no le estás haciendo daño a nadie más que a vos. Si resulta tu huelga de hambre, lo hiciste muy bien. Y si no resulta, probablemente te tengas que enfermar o incluso morirte. Pero yo creo que son sacrificios que la gente hace por la democracia. Ya lo hicimos en el año 1977, 77. Yo tenía 20 años. Entramos a una huelga de hambre en apoyo a las mujeres mineras, que se declararon en huelga de hambre, pero era parte de todo un movimiento para recuperar la democracia. Estoy hablando de 77, en el mes de diciembre, gobierno de Hugo Banzer Suárez. Y nos metimos a las iglesias. A nosotros nos sacaron a palos. A nosotros nos sacaron a palos de la iglesia San José Obrero de Santa Cruz. Pero esa sacada a palos de la iglesia San José Obrero de Santa Cruz generó una reacción tan grande que Banzer tuvo que llamar a que decretara amnistía. Decretó una amnistía parcial, y cuando esa parte que volvió no transó con él, sino que exigió amnistía general e irrestricta, pudieron volver todos los demás asilados y exiliados. Entonces, frente a situaciones como esa, creo que se consolidó la democracia. Yo soy de los que piensa que no hay que acudir a los militares, no hay que acudir a ninguno de estas instancias, a ninguna de estas instancias no democráticas para defender la democracia. No es verdad que uno puede defender la democracia por la vía de las instancias no democráticas. Cuando llegas a situaciones como esa, estás mal de tu cabeza. Cuando llegas a situaciones como esa, te estás equivocando mucho. Y uno tiene que tratar de equivocarse lo menos posible, sobre todo los que dirigen. Ojalá lo hagan bien, pero
creo yo que Venezuela nos define. Esto de Venezuela define. Si Venezuela gana, si el gobierno de Maduro gana, si esta actitud golpista autoconstituyente se consolida y se acaba la independencia de poderes y se acaba esto y se crea, como decía García Mesa, una democracia inédita. Decía, no, si no es nuevo esto, no es nuevo, ya lo hemos visto antes, ¿sí? Si esto se consolida, creo yo que vamos a estar muy mal. Creo que vamos a estar muy mal porque le daría la posibilidad a don Juan Evo de entrarse por la ventana para buscar una nueva elección que yo creo que no la pudiera ganar por mucho. No, yo sé que los actos ilegales no crean jurisprudencia, pero ¿quién te va a decir que es inconstitucional? ¿Ah? ¿Quién te va a decir que es inconstitucional? Y yo sé que Bolivia depende de su propia gente. Yo sé que Bolivia depende de su propia gente, pero de todas maneras, ese es el panorama. No, yo no me estoy inventando un panorama. El panorama lo tenemos ahí. Fíjate que Uruguay no se ha pronunciado hasta ahora, Chile ya se pronunció, Brasil no se ha pronunciado, Ecuador no se pronuncia, Colombia no se pronuncia, por lo menos hasta antes de comenzar el programa. No se habían pronunciado. México sí se pronunció. De las islas del Caribe, de Centroamérica, muy pocos se han pronunciado. En España se pronunció Rajoy y los demás del mundo no se están pronunciando. Consecuentemente, podemos estar ante la posibilidad de que esto inaugurado por el señor Maduro, podemos estar ante la posibilidad de que esto inaugurado por el señor Maduro consolide. Y si consolida, por supuesto que don Juan Evo, por supuesto que es interesante esta, ¿qué dirá el Vaticano? Yo digo que si esto se consolida, le abre la puerta a don Juan Evo para buscar cualquier resquicio ilegal para intentar ser candidato más allá del 2020, cosa que ya no puede. Porque lo correcto es decir que Evo Morales ya no puede ser candidato nunca más. Ya pasó con Fujimori en Perú. Claro, es decir, si no es nuevo, esto es cíclico. Es cíclico. La historia es una serie de hechos repetidos. Primero se presenta como drama y después como comedia. Creo que era Marx el que decía. Así que no estamos tan lejos. ¿Sí? Ecuador se ha pronunciado recién seguramente. No lo leí y he leído todo.